RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto inmediato con Víctor Fuentes, él es gerente de políticas públicas en el Instituto Peruano de Economía, IPE. Qué gusto saludarte, Víctor, muy amable. Gracias por atender esta comunicación. Muy buenos días, José. Qué gusto por conversar nuevamente. En efecto, ¿no? Esta semana el IPE publicó un informe que tiene que llamarnos tanto a la preocupación como a la reflexión, ¿no? Esta crisis en el sector agrícola, ¿no? Y sobre todo donde ya se establece una caída de 2 dígitos de la agricultura, al registrar una caída anual del 20% en abril de este año, ¿no? ¿Qué efectos puede tener esa caída, Víctor, en la actual circunstancia que vive el país? Perfecto, es una caída que precisamente preocupa mucho por dos razones. Si bien, por un lado, si bien, digamos, el sector agrícola representa solamente el 6% de toda la producción nacional, ¿no? Emplea digamos, más de un tercio de los trabajadores en el país, ¿no? Entonces, eso significa que estamos hablando de una situación que puede ser complicado para una buena parte de los peruanos hoy en día, ¿no? Si tratamos de aterrizar un poquito más, ¿quiénes estarían con mayor riesgo? Estamos hablando de más o menos 2 millones de trabajadores y sus familias en la agricultura de subsistencia, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, estamos hablando de una fuerte caída, una caída que no se registraba en el sector agrícola desde hace más o menos en 3 décadas, ¿no? Y esta fuerte caída, ¿no?, de 20% en el caso de abril, ¿no?, tiene algunas causas que claramente pudieron ser evitadas y otras que no, ¿no? Pero en general destaca mucho la ineficiencia del Estado para poder proteger a los más afectados. Dentro de estas causas claramente tienen que ver digamos, el estrés hídrico, el déficit de lluvias que han habido en las zonas altoandinas del centro y sur del país, pero también como la crisis de los fertilizantes durante el año pasado, durante la época de siembra, finalmente está terminando de pasar factura, ¿no?, durante las épocas de cosecha. Ahora, cuando tú destacas que esta es la preocupación, que en esta economía de agricultura de subsistencia, 2 millones de compatriotas de peruanos que se dedican a esa actividad están en riesgo. Si lo miramos hacia adelante, tú has también establecido que hay poco acercamiento de parte del Estado, hay ineficiencia en abordar estos temas, ¿no? Y ahora que ya se acerca, se avecina o existe la eventualidad de un niño global, ¿no? ¿Qué tendría que hacerse de inmediato para revertir esta situación? Perfecto. A ver, lo primero es que es súper importante tener información más clara. En este momento, digamos, por ejemplo, el Banco Central dibuja un panorama particular, muy complicado para el sector agro, también, por ejemplo, para el sector pesca. Claramente hay digamos, riesgos muy claros producto del fenómeno del Niño. En este momento, digamos, necesitamos mucha más información, ¿no? En este momento no tenemos el panorama tan claro. Al margen de esos riesgos que todavía no estamos viendo, no podemos dimensionar, ¿no? Digamos, es importante tener claro que, digamos, la atención en el corto plazo, bien va a ser importante, ¿no? Digamos, aperturar probablemente estos espacios para líneas de crédito adicionales, espacios de atención prioritaria para los más vulnerables, ¿no? Digamos, esas atenciones de corto plazo, si bien son importantes, no van a ser suficientes para poder elevar la productividad agropecuaria, ¿no?, laboral, ¿no?, que es muy bajita en el Perú. ¿Y a qué nos referimos con productividad laboral, ¿no? Lo que estamos diciendo es qué tanto se produce por cada trabajador, es decir, qué tan productivos somos. Y en general el agro en el Perú es muy poco productivo. Es decir, tenemos
muchos trabajadores, ¿no?, empleados en un sector que produce muy poquito. Por ejemplo, veníamos diciendo que para el promedio nacional, ¿no?, tenemos más o menos un tercio de los trabajadores trabajando en un sector que produce solo el 6% de la producción total del país. En algunas regiones, ¿no?, como por ejemplo Cajamarca, Amazonas, Huánuco, San Martín, Apurímac y Huancavelica, más de la mitad de los trabajadores está empleado en el sector agrícola. Y en algunos casos la producción representa 10% o menos, ¿no?, de la producción total de esa región. Es decir, tenemos a mucha gente, ¿no?, empleada en un sector muy poco productivo. Entonces, eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Indudablemente, seguramente van a hacer algunas ayudas, pero lo más importante acá es poder darle un giro a esa muy poca productividad que limita el potencial del sector, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es así urgente, más allá de la urgencia? Necesitamos pasar de cultivos tradicionales, como por ejemplo la papa, con muy poco valor agregado, a otro tipo de cultivos con mayor valor agregado y que tengan una mayor posibilidad de, por ejemplo, ser colocado, exportado, vendido en mejores vitrinas internacionales. También es importante, por ejemplo, asegurar que tengamos, que finalmente se ejecutan los proyectos de irrigación y reservorios para enfrentar el estrés hídrico que ha venido afectando a buena parte de las zonas altoandinas, principalmente en el sur, ¿no? Y por último, necesitamos finalmente subirnos a la ola de la investigación y desarrollo en el sector agrícola para poder aprovechar diferentes potencialidades a partir de la investigación, ¿no? Y es algo sobre lo cual muy poquito se ha avanzado en el Perú en estos últimos años. Estamos dialogando con Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, ¿no? ¿Cómo se han visto afectados con esta caída anualizada del 20% de la agricultura los sectores como la agroindustria y la agroexportación, Víctor? Sí, perfecto. Hemos estado registrando una fuerte caída del sector agro, ¿no?, que, ha sido bastante más clara en los sectores de consumo interno, ¿no? Es decir, casi que el 90% de la caída del sector agro en abril tiene que ver con productos dedicados al mercado interno, por ejemplo, papa, cebolla, maíz, etcétera, ¿no? Pero también hemos visto un fuerte impacto, una caída en los productos vinculados al sector agroindustrial, ¿no?, como por ejemplo arroz, azúcar, y algo que no habíamos venido viendo en los últimos trimestres, que también el sector agroexportación se ha venido ajustando, particularmente en marzo y en abril, ¿no?, que ha sido mucho más caro en el inicio del segundo trimestre y en abril. El sector agroexportación también ha caído, ¿no? Y esa caída de los cultivos destinados a la exportación, ¿no?, una caída de casi 5%, tiene que ver como los espárragos, la palta y el mango registraron caídas importantes que no fueron suficientes, ¿no?, en todo caso, que superaron el buen dinamismo de la producción de arándanos y de uvas que, si bien crecieron a buen ritmo, esto no es particularmente su temporada, ¿no? Entonces, es decir, a pesar de que subieron los envíos de arándanos y uvas, estos no son sus ventanas principales, y por lo tanto la caída un poco más de palta, de mango y espárragos finalmente significó un resultado negativo para los productos de agroexportación. Esto en el fondo, va reflejando no solamente va reflejando un problema un poco más estructural que veníamos conversando hace algunos meses, precisamente en este espacio también, ¿no?
cómo el milagro de la agroexportación había significado un fuerte incremento del valor de las exportaciones, es decir, cuál es el monto final al que se venden estos productos en el extranjero, ¿no? Pero que en los últimos años habíamos estado viendo un poco más claro cómo esto se explicaba, digamos, porque habíamos incrementado el volumen, ¿no? Es decir, producíamos y enviábamos más toneladas, pero el precio al que se venían transando estos productos se había venido ajustando, ¿no? Entonces, digamos, el mercado de las agroexportaciones es un mercado sumamente competitivo, digamos, hay una competencia muy fuerte con otros países y, digamos, en ese espíritu competitivo los precios se han ajustado y por lo tanto urge ser cada vez, digamos, más eficiente con recursos, ser más productivo, más eficiente, aprovechar mejor las tecnologías de innovación, ¿no? Digamos, y ese es uno de los principales retos para el sector agroindustrial hoy en día, ¿no? Y es un reto muy importante para un sector que además ha significado un fuerte dinamismo para el empleo formal en el Perú, sobre todo en una época de recuperación post-pandemia, ¿no? Entonces, estos resultados negativos para la agroexportación, por una parte, digamos, significa un desafío de poder ser mucho más eficiente, pero por otra parte también significa que digamos, se está afectando un sector que había sido muy dinámico en la generación de empleo formal. Ahora, si tuviéramos que echarle una mirada regional, Víctor, ante esta crisis, ¿qué regiones han sido o son las más afectadas al momento? Digamos, los impactos han sido mucho más claros entre las zonas digamos, la zona centro y la zona sur central del país, ¿no? Por ejemplo, hemos visto una fuerte caída en la producción de papa, ¿no? Y eso coincide también con, digamos, una caída en las áreas centrales de este cultivo, particularmente en regiones como Puno, Cusco, Apurímac, ¿no? Digamos, pero también se ubica, por ejemplo, Cajamarca, Pasto, ¿no? Digamos, hay regiones como Puno en la que la caída de producción de papas es del 65%, ¿no? Y hay regiones como Pasco en donde la caída es como de 16%. En estas regiones la producción de papa representa más o menos el 30% de la producción agrícola, ¿no? Y el promedio de la caída es de 50%. Entonces estamos hablando de un impacto muy severo en digamos, por ejemplo, en un producto que es crítico para los ingresos familiares de los hogares de estos trabajadores, ¿no? Y que veníamos viendo al principio que finalmente termina empleando a una buena parte de la fuerza laboral en nuestras regiones. Muy bien, Víctor. Yo, como siempre, te agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Abrazos, Víctor. Muy amable. Un abrazo, José. Buenos días. Gracias. Conversábamos con Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, IPE, ¿no? RCR, la red que comunica y une al Perú.